El silencio de la tarde en la escuela primaria Maple Grove se hizo añicos. Los sollozos desesperados de una niña resonaron en el pasillo vacío como cristales rotos. Marcus Thompson se quedó paralizado a mitad de camino, con el cubo de la fregona resonando contra el suelo de baldosas. Allí, acurrucada contra la fría pared de hormigón, estaba sentada una niña de 7 años, ahogándose en su propio terror. Su diminuto cuerpo se convulsionaba con cada respiración entrecortada. La ropa de diseñador no podía ocultar el miedo puro que consumía su pequeña figura. Marcus se acercó lentamente, sus manos curtidas ya buscando la botella de plástico guardada en su cinturón de herramientas. Sin palabras, solo burbujas. Esferas doradas brotaron de su varita improvisada, flotando como pequeños milagros en el aire polvoriento. La histeria de la niña se desvaneció, reemplazada por asombro. De la sombra cerca de la entrada de cristal, emergió una figura. Tacones caros taconearon contra la piedra pulida. Una mujer con un traje de $1000 apretaba sus dedos temblorosos contra la ventana, observando a este desconocido salvar el mundo de su hija con solo jabón y amabilidad. Marcus no tenía ni idea de que este simple acto de bondad estaba a punto de cambiar 2 familias para siempre. Marcus Thompson había aprendido que el silencio podía sanar mejor que las palabras. 3 años criando solo a Emma, de 9 años, le habían enseñado eso. Todas las mañanas a las 5:30, besaba a su hija dormida y conducía su camioneta oxidada hasta la escuela primaria Maple Grove, donde pasaba las siguientes 10 horas fregando pisos, arreglando escritorios rotos y manteniendo el edificio impecable para 400 estudiantes que apenas notaban su existencia. El sueldo era pésimo, las horas eran largas, pero los mantenía a flote en su estrecha caravana en las afueras de Millbrook, Pensilvania. Y lo más importante, significaba que podía estar allí cuando Emma bajaba del autobús escolar todas las tardes, listo con una merienda y ayuda con las tareas. La solución de las burbujas fue idea de Sarah, cuando aún vivía, para compartir esa sabiduría. Cuando Emma se siente abrumada, susurra desde su cama de hospital. El cáncer le roba la voz, pero no el amor. Haz burbujas. Se concentrará en algo hermoso en lugar de algo aterrador. Marcus llevaba 3 años cargando con esa botellita de plástico, usándola cada vez que Emma tenía pesadillas o cuando las tormentas la ponían ansiosa. Nunca imaginó que ayudaría al hijo de otra persona. Nunca imaginó que alguien más la estaría observando. Catherine Morrison se quedó paralizada tras las puertas de cristal, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas mientras veía a esta desconocida hacer magia con agua y jabón. Su hija Lily, que llevaba meses sufriendo ataques de pánico desde el divorcio, sonreía. La niña de 7 años buscaba las burbujas flotantes. Su terror había sido reemplazado por la maravilla infantil. Kate lo había intentado todo, innumerables terapeutas, medicamentos caros, incluso especialistas en vuelos desde Nueva York. Nada funcionó. Sin embargo, esta conserje con ropa de trabajo había logrado en minutos lo que equipos de profesionales no habían logrado en meses. Llevaba 2 semanas viniendo a Millbrook, conduciendo 1 hora desde Filadelfia cada vez que la ansiedad de Lily se volvía insoportable. El pequeño pueblo ofrecía algo que su ático no podía proporcionar: anonimato. Aquí, Lily podía ser simplemente una niña en lugar de la hija del director ejecutivo de Morrison Industries. Aquí, nadie susurraba sobre el divorcio complicado ni los fotografiaba saliendo de las sesiones de terapia. Kate guardó su tarjeta de visita en el bolso, donde Lily no podía ver el título que había definido toda su vida adulta. Por ahora, era solo otra madre soltera, desesperada por ayudar a su hija a sanar. Marcus terminó de limpiar su varita improvisada en la camisa y la guardó en el cinturón. La niña rubia había dejado de llorar por completo, persiguiendo las últimas burbujas que se dirigían hacia el techo. La había visto antes en la escuela, pero nunca de cerca. Su ropa gritaba dinero, desde las zapatillas de diseñador hasta la mochila que probablemente costaba más que su renta mensual. Pero el dolor era dolor,
sin importar el precio de la ropa. Se arrodilló a su altura, con una voz suave como la lluvia de otoño. ¿Te sientes mejor ahora, cariño? ¿Cómo las hiciste tan bonitas?, susurró Lily, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Sus ojos verdes, todavía hinchados por el llanto, brillaban de curiosidad en lugar de miedo. Marcus sonrió, con la misma expresión paciente que había perfeccionado con Emma. La magia está en los ingredientes, dijo, sacando la botella de nuevo. Jabón lavavajillas, un poco de jarabe de maíz y algo que la mayoría de la gente olvida. Lily se acercó, intrigada. ¿Qué es eso? Marcus le guiñó un ojo. Tienes que soplarlos con amor. Eso es lo que las hace brillar. El sonido de tacones caros sobre las baldosas hizo que ambas levantaran la vista. Kate se acercó lentamente. Su máscara de diseñador se deslizó lo suficiente para revelar a la madre exhausta que había debajo. Había practicado este momento durante el viaje desde Filadelfia, ensayando una conversación informal que no revelara quién era realmente, pero al ver a su hija tranquila y curiosa en lugar de asustada y retraída, todas sus palabras cuidadosas se evaporaron. Gracias, dijo. Logró decir, su voz apenas era un susurro. Nunca la había visto recuperarse de un episodio tan rápido. Marcus se levantó, enderezando los hombros instintivamente a pesar de la diferencia de ropa. Kate estaba deslumbrante, con esa naturalidad que se compra con dinero, con el pelo lacio y el maquillaje perfecto. Pero tenía ojeras que ningún corrector podía disimular por completo, y sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba el pelo de Lily. Los niños solo necesitan recordar que están a salvo, dijo Marcus simplemente. A veces, las burbujas ayudan con eso. Kate estudió su rostro, buscando juicio o lástima. No encontró ninguna de las dos, solo una amabilidad que parecía tan natural como respirar. Soy Kate, dijo, extendiendo una mano cuidada hacia su palma áspera. Y ella es Lily. Marcus le estrechó la mano suavemente, sorprendido por lo pequeña y suave que se sentía. Marcus Thompson. Un placer conocerlos. Se giró hacia Lily, que seguía mirando el espacio vacío donde habían estado las burbujas. Quizás la vea por la escuela algún día, señorita Lily. Estoy aquí casi todos los días manteniendo todo ordenado. La niña asintió solemnemente, y luego lo sorprendió a ambos al abrazar con fuerza la cintura de Marcus antes de correr hacia su madre. Kate vio a su hija transformarse de un caparazón asustado en algo parecido a una niña normal y sintió la esperanza parpadear en su pecho por primera vez en meses. Este hombre había hecho algo hermoso sin esperar nada a cambio. En su mundo de ascensos corporativos y amabilidad calculada, esa compasión genuina le parecía revolucionaria. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Lily charlaba sobre el hombre burbuja y ya preguntaba cuándo podrían volver. Kate se encontró observando a Marcus Thompson a través del reflejo de las puertas de cristal. ¿Quién era realmente? Este conserje que llevaba magia en una botella de plástico. 2 días después, el BMW de Kate se averió en la plaza de Millbrook, con vapor saliendo de debajo del capó como acusaciones a su privilegio. Había estado conduciendo sin rumbo otra vez, esperando que el ambiente de pueblo calmara la ansiedad de Lily antes de acostarse. Ahora estaban varados frente a la tienda de Murphy, mientras otros compradores miraban el coche caro que claramente no pertenecía allí. Kate forcejeaba con su teléfono, intentando decidir entre llamar a su mecánico privado o a la asistencia en carretera, cuando una voz familiar interrumpió su pánico. ¿Problemas con el motor? Marcus se acercó desde el otro lado de la calle, todavía con su ropa de trabajo, pero con una pequeña caja de herramientas. El indicador de temperatura se volvió loco. Hace unos 5 minutos, admitió Kate, sintiéndose tonta por no saber más sobre coches que cuestan más que las casas de la mayoría. Marcus abrió el capó y miró dentro, sus manos expertas moviéndose con seguridad entre la costosa ingeniería alemana. La manguera del radiador se soltó, diagnosticó después de unos minutos. Una solución sencilla, pero así no se puede conducir.
Sacó un rollo de cinta aislante de su caja de herramientas y se puso a trabajar. Sus movimientos eran eficientes y seguros. Kate observó sus manos mientras trabajaba, notando cicatrices y callos que contaban historias de toda una vida dedicada a arreglar cosas. «No tienes que hacer esto», protestó Kate, aunque la gratitud inundó su voz. Marcus levantó la vista con la misma sonrisa paciente que ella le había visto, pero que le había dado a Lily. «No puedo dejar a una mujer abandonada», dijo, y luego se contuvo. «Me refiero a cualquiera abandonado. Asistencia en carretera con igualdad de oportunidades». Kate rió a su pesar. La primera risa sincera que conseguía en semanas. Había algo refrescante en su honestidad torpe, tan diferente del refinado encanto que encontraba en las salas de juntas. «Bueno, esta señora lo aprecia», dijo. «Más de lo que crees». Lily salió del asiento trasero donde había estado leyendo en silencio, atraída por la risa de su madre. «Hola, hombre burbuja», gritó alegremente, haciendo sonreír a Marcus mientras apretaba la abrazadera de la manguera. «Hola, señorita Lily. ¿Qué tal el día?». La pequeña se lanzó a contar una historia elaborada sobre las mariposas que había visto en el parque del pueblo, gesticulando salvajemente con las manos mientras describía sus colores y patrones de vuelo. Kate observó con asombro cómo su hija, normalmente tímida, charlaba con este virtual desconocido como si fueran viejas amigas. «No suele simpatizar con la gente tan rápido», murmuró Kate tan bajo que solo Marcus pudo oírla. Terminó con el radiador y cerró el capó, limpiándose las manos con un trapo viejo de su caja de herramientas. «Los niños distinguen los corazones buenos de los falsos», dijo simplemente. «No les importa el empaque». Kate sintió que se le subían las mejillas, preguntándose si era algún tipo de comentario sobre su ropa cara y su maquillaje esmerado. Pero cuando miró a Marcus, no vio ningún juicio, solo la misma gentileza que le había mostrado a Lily durante su ataque de pánico. «¿Cuánto te debo por la reparación?», preguntó Kate, buscando su bolso. Marcus negó con la cabeza con firmeza. «Nada. Encantado de ayudar». Kate frunció el ceño, incómoda por recibir caridad, a pesar de que podía comprarle todo su parque de caravanas. Sin revisar su cuenta bancaria. «Al menos déjame invitarte a un café o algo. Debe haber un restaurante por aquí». Marcus dudó, mirando a Kate y a Lily. La niña estaba ahora recogiendo dientes de león de las grietas de la acera, tarareando para sí misma con la satisfacción de una niña que se siente segura. «En realidad», dijo lentamente, «hay un lugar que hace el mejor pastel en 3 condados, pero debo advertirte que no es elegante». 20 minutos después, estaban sentados en una cabina de vinilo rojo en Dolly's Diner, donde el café venía en tazas desportilladas y el pastel de manzana se servía caliente con helado de vainilla que realmente sabía a vainilla. Kate se sentía absurdamente elegante con su ropa de diseñador, pero Lily estaba en el cielo, balanceando las piernas desde el asiento alto de la cabina y charlando sin parar con Marcus sobre todo, desde mariposas hasta sus libros favoritos. Kate se encontró observando a Marcus mientras él escuchaba a su hija con total atención, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban su genuino interés en lo que una niña de 7 años tenía que decir. «Se te dan bien los niños», observó Kate cuando Lily se disculpó para examinar la vieja gramola del rincón. Marcus removió su café pensativo. «Tengo una hija más o menos de la edad de Lily, Emma. Aprendes a escuchar cuando están solos». Algo en su tono hizo que Kate lo mirara con más atención. Había una historia ahí, probablemente dolorosa, pero no se inmiscuyó. En su experiencia, las personas más interesantes eran las que se habían roto y se habían reconstruido. «Se nota», dijo en voz baja. «Hagas lo que hagas, está funcionando». Marcus sintió un cambio en su pecho al ver a Kate burlarse de Lily desde el otro lado del restaurante. Había una calidez genuina en su expresión, de esas que no se podían fingir ni comprar. Había insistido en pedirle a Lily el trozo de tarta más grande del menú, y luego escuchó con interés cómo la niña le explicaba su elaborado sistema de clasificación de postres.
Para una mujer que vestía con dinero y conducía un coche que valía más que la mayoría de las casas, Kate parecía sorprendentemente sensata. Pero había misterios en sus ojos verdes, secretos que despertaban la curiosidad de Marcus a pesar de su mejor juicio. Gracias por esto, dijo Kate mientras se preparaban para irse, Lily agarrando un trozo de pastel sobrante envuelto en papel aluminio. Por el coche, por el pastel, por ser tan amable con nosotros. Marcus ayudó a Lily a sentarse en su silla elevadora, maravillándose de cómo una silla de coche tan cara podía parecer tan normal con una niña feliz dentro. La amabilidad no cuesta nada, dijo, y de inmediato se sintió avergonzado por lo cursi que sonaba. Pero la sonrisa de Kate era radiante. Te sorprendería lo poco común que es en mi mundo, murmuró tan bajo que casi no lo notó. Mientras se alejaban, Kate vio a Marcus empequeñecerse por el retrovisor. Sintió algo que no había experimentado en meses. Una conexión genuina, no la calculada red de relaciones de negocios ni la cuidadosa cortesía de las salas de espera de terapia, sino auténtica calidez humana. Lily ya preguntaba cuándo podrían volver a ver al amable hombre, y Kate se preguntó lo mismo. Había construido toda su carrera leyendo a la gente, viendo a través de las fachadas para encontrar la verdad oculta. Con Marcus Thompson, lo que veías era exactamente lo que había. Un buen hombre haciendo lo mejor que podía en circunstancias que probablemente no eran fáciles. No vio el pequeño envoltorio de cinta aislante que se había caído de su caja de herramientas, ahora olvidado en el asiento del copiloto. No vio el nombre de la tienda de repuestos de automóviles impreso en letras descoloridas ni la reconoció como la misma tienda donde Morrison Industries compraba suministros para su flota de construcción. Estos detalles importarían más tarde, cuando los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su vida secreta en Millbrook comenzaran a derrumbarse. Por ahora, era simplemente una mujer cuyo coche se había averiado, cuya hija era feliz y que había recordado que aún existía gente buena en el mundo. La amistad que floreció durante las siguientes semanas se sintió tan natural como respirar. Kate encontraba excusas para llevar a Lily a Millbrook casi a diario. Citas médicas inexistentes, recados que podrían haberse hecho en cualquier lugar, antojos repentinos de pastel en Dolly's Diner. Cada vez, de alguna manera, se encontraban con Marcus terminando su trabajo en la ciudad. Él les arreglaba la rueda pinchada afuera de la biblioteca. Ella le dejaba galletas caseras y café en su carrito de mantenimiento con pequeñas notas que lo hacían sonreír. Lily y Emma, la hija de Marcus, se unieron compartiendo libros y compitiendo con burbujas en el patio de la escuela después del horario de clase. Las cuatro adoptaron un ritmo relajado que las hacía sentir más como una familia de lo que Kate había experimentado en años. Marcus les enseñaba a las niñas a identificar aves durante los paseos vespertinos por el parque Millbrook. Kate ayudaba a Emma con las tareas de matemáticas avanzadas que desafiaban incluso su educación universitaria. Se reunían en el patio los domingos por la tarde. Marcus empujaba a las niñas en los columpios mientras Kate extendía mantas para picnics improvisados. En esos momentos, Kate se olvidaba de las reuniones de la junta directiva y precios de las acciones y batallas por la custodia. Ella era solo Kate, no Catherine Morrison, la multimillonaria directora ejecutiva. Pero los secretos suelen revelarse en los pequeños detalles. Marcus notó que Kate nunca parecía fijarse en los precios del supermercado, comprando todo orgánico sin mirar el precio. Hablaba 3 idiomas con fluidez, pero afirmaba haber aprendido algo de francés en la universidad. Sus manos eran suaves como la seda, sin las marcas del tipo de trabajo que pagaba por hora. Lo más revelador era que Lily a veces mencionaba su gran casa, o el edificio de oficinas de mamá, antes de que Kate cambiara de tema rápidamente. Estas inconsistencias se acumulaban como piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo con la imagen que Kate pintaba. El punto de quiebre llegó un jueves lluvioso por la noche, cuando Marcus estaba trabajando hasta tarde encerando pisos en el gimnasio de la escuela. Kate apareció en la puerta, empapada por el repentino aguacero, con su ropa cara pegada a su figura. Se fue la luz en nuestro hotel, explicó,
aunque Marcus nunca la había oído mencionar que se alojaba en un hotel local. A Lily le dan miedo las tormentas, y pensé que tal vez. Señaló con impotencia la escuela vacía. ¿Podríamos esperar aquí hasta que pase? Marcus asintió de inmediato, pero algo en su historia no le sonaba a verdad. Encontró a Kate en la biblioteca de la escuela una hora después, leyendo un Wall Street Journal que alguien había olvidado. Estaba completamente absorta en un artículo sobre fusiones corporativas, moviendo ligeramente los labios al leer una compleja terminología financiera que debería haber sido desconocida para alguien que decía trabajar en atención al cliente. Cuando se dio cuenta de que él la estaba observando, dobló rápidamente el periódico y lo apartó. Solo estaba mirando las fotos, dijo con una risa que sonó forzada. Marcus no dijo nada, pero la duda que había estado creciendo en su mente se cristalizó en certeza. Kate no era quien decía ser. No tienes que mentirme, dijo Marcus en voz baja, acomodándose en la silla frente a ella. La lluvia tamborileaba contra las ventanas de la biblioteca como una acusación. El rostro de Kate palideció y luego se sonrojó. No sé a qué te refieres. Pero su voz carecía de convicción y sus manos temblaban mientras se alisaba el pelo mojado. Marcus se inclinó hacia adelante, con expresión amable pero firme. Kate, he vivido lo suficiente para saber cuando alguien huye de algo. La pregunta es, ¿de qué huyes tú? ¿Y por qué creías que necesitabas mentirme al respecto? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Kate se miró las manos, esas manos suaves y mimadas que nunca habían conocido el trabajo de verdad, y sintió el peso de su engaño aplastándola. Había construido toda su relación con Marcus sobre una base de medias verdades y omisiones. ¿Cómo podía explicarle que era una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos, que las decisiones de su empresa afectaban a miles de empleos, que su divorcio había sido noticia de primera plana en la sección de negocios? ¿Cómo podía decirle que había estado fingiendo ser normal porque normal era todo lo que siempre había querido ser? Me llamo Catherine Morrison, susurró finalmente. Soy la dueña de Morrison Industries. Construimos centros comerciales y complejos de oficinas por toda la costa este. La expresión de Marcus no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez, o decepción. Vine a Millbrook porque estaba cansado de ser esa persona todo el tiempo. Quería que Lily tuviera una infancia normal, no la pecera en la que vivimos en casa. Cuando te conocí, me trataste como si fuera solo una persona más, no una cuenta bancaria ni una oportunidad de negocio. No quería perder eso. Marcus se recostó en su silla, procesando la información. Catherine Morrison. Había oído ese nombre antes. Lo había visto en periódicos y en la televisión. Era increíblemente rica, lo suficientemente poderosa como para comprar y vender pueblos enteros como Millbrook sin sentir el impacto financiero. Y le había estado mintiendo durante semanas, fingiendo ser alguien que no era. Las galletas que le había traído probablemente costaban más que su presupuesto semanal para la compra. La forma casual en que se había ofrecido a ayudar con los útiles escolares de Emma de repente cobró sentido, pero también lo hizo sentir pequeño y tonto. Entonces, ¿todo esto ha sido qué exactamente?, preguntó Marcus, con la voz cuidadosamente controlada. ¿Algún tipo de relación social? Experimento. Una señora rica juega a las casitas con el conserje pobre. Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas. Pero Marcus no supo si eran genuinas o solo una actuación. No fue así, insistió. Mis sentimientos por ti, por Emma, son reales. La persona que soy cuando estoy contigo. Eso es lo que realmente quiero ser. Marcus se levantó bruscamente, la silla rozando el suelo. Pero no es quien eres, dijo. ¿Verdad, señora Morrison? La forma en que pronunció su nombre con formal distancia en lugar de la cálida familiaridad que ella había llegado a apreciar, se sintió como un golpe físico. Kate lo vio caminar hacia la puerta de la biblioteca, con los hombros rígidos por el dolor y la ira. Quería llamarlo para explicarle que cada momento que habían compartido había sido
Nuine a pesar de las mentiras que los rodeaban. ¿Pero qué podía decir? ¿Que había estado durmiendo con la clase trabajadora por diversión? ¿Que su vida sencilla y honesta era un cambio refrescante respecto a su círculo habitual de abogados y miembros de la junta directiva? Cada explicación le sonaba condescendiente. Lily apareció en la puerta justo cuando Marcus salía, con su carita radiante de emoción. Marcus, mira lo que Emma me enseñó. Levantó una grulla de papel doblada con la precisión de los dedos de un niño de 7 años. Marcus se arrodilló para examinar su obra, y por un momento su expresión se suavizó. Es precioso, cariño, dijo con dulzura. Emma es muy inteligente, ¿verdad? Lily asintió con entusiasmo y luego miró a Marcus y a su madre con la intuición que poseen los niños. ¿Estás triste?, le preguntó directamente a Marcus. A veces los adultos tienen sentimientos complejos, dijo Marcus, eligiendo sus palabras con cuidado. No descargaría su dolor en una niña inocente, especialmente en una que ya había sufrido suficientes traumas. Pero eso no significa que dejemos de preocuparnos por la gente. Besó suavemente la cabeza de Lily. Sigue practicando esas grullas, ¿de acuerdo? Y cuida de tu madre. Dicho esto, salió bajo la lluvia, dejando a Kate y Lily solas en la biblioteca vacía, sin nada más que el sonido del agua contra las ventanas y el peso de las verdades no dichas. El escándalo estalló 3 semanas después como una presa al romperse. Richard Morrison, el exmarido de Kate, había contratado a investigadores privados que la habían seguido hasta Millbrook durante meses. Fotos de Kate y Marcus aparecieron en el Philadelphia Business Journal con titulares como El romance secreto del director ejecutivo y el novio obrero del multimillonario. La junta escolar recibió llamadas anónimas cuestionando la relación inapropiada de Marcus con una madre. Los periodistas comenzaron a aparecer en Millbrook, preguntando a los vecinos sobre la misteriosa mujer que habían visto por el pueblo con su trabajador de mantenimiento. Marcus perdió su trabajo un martes por la mañana. La directora Henderson lo llamó a su oficina con la expresión de pesar de quien da una mala noticia que no puede controlar. Lo siento, Marcus, dijo, deslizando un cheque de indemnización por encima de su escritorio. La Junta considera que su relación con la señora Morrison ha creado una situación incómoda para la escuela. Marcus miró el cheque. 2 semanas de paga que supuestamente compensaban la pérdida del trabajo que los mantenía a él y a Emma a flote. Ambos sabemos que no se trata de eso, dijo en voz baja. La verdadera razón estaba escrita con letras blancas en la portada del periódico de esa mañana. Marcus Thompson no era lo suficientemente bueno para el mundo de Catherine Morrison, y todos lo sabían. La comunidad empresarial bullía con especulaciones sobre el multimillonario director ejecutivo que había estado durmiendo con un conserje. Algunos artículos lo pintaban como un cazafortunas, aprovechándose de una mujer divorciada vulnerable. Otros retrataban a Kate como si estuviera sufriendo una crisis nerviosa, tomando decisiones irracionales que amenazaban la estabilidad de su empresa. Ninguno se molestó en preguntar qué sentían realmente Marcus y Kate el uno por el otro. Emma regresó a casa de la escuela llorando, después de haber soportado un día de susurros y miradas incisivas de compañeros que habían visto a su familia. Apareció en la prensa sensacionalista. «Papá, ¿por qué la gente dice cosas malas de nosotras?», preguntó, subiéndose al regazo de Marcus en su pequeño sofá. Marcus la abrazó fuerte, respirando el aroma familiar de su champú de fresa mientras intentaba entender cómo explicar la crueldad adulta a una niña de 9 años. A veces la gente no entiende cuando los demás son diferentes, dijo finalmente. Pero eso no significa que sea diferente. Kate estaba atrapada en su propia prisión de escrutinio público. Sus abogados le aconsejaron cortar todo contacto con Marcus inmediatamente para minimizar el daño a su caso de custodia. Su junta directiva cuestionó su juicio en una reunión a puerta cerrada que pareció más una intervención que una discusión de negocios. Los medios la pintaron como una víctima de la manipulación de Marcus o como una mujer que atravesaba una especie de crisis de la mediana edad.
Ninguna de las coberturas mencionó los ataques de pánico de Lily ni la desesperada búsqueda de Kate de la normalidad en una vida que había sido todo menos normal desde su divorcio. El punto de quiebre llegó cuando el equipo legal de Richard solicitó la custodia de emergencia de Lily, alegando el comportamiento errático de Kate y su falta de criterio en cuanto a sus parejas como prueba de que no era apta para criar a su hija. Los documentos judiciales describían a Marcus como una persona potencialmente peligrosa que había tenido acceso inapropiado a la niña, a pesar de que siempre había sido amable y protector con Lily. Kate leyó el expediente en su ático de Filadelfia, rodeada de ventanales que ofrecían una vista de la ciudad que había conquistado pero en la que no encontraba paz. «Podemos luchar contra esto», le aseguró su abogado, revisando los documentos de custodia con la indiferencia clínica de quien gana $600 por hora. «Las acusaciones de Richard son infundadas, pero la atención de los medios no nos ayuda». Kate miró las luces de la ciudad, pensando en Marcus, allá en Millbrook, probablemente luchando por encontrar trabajo tras perder el suyo por su culpa. Pensó en Emma, atrapada en el fuego cruzado de decisiones adultas que no podía entender. Sobre todo, pensó en Lily, que había estado preguntando a diario cuándo podrían volver a visitar al hombre burbuja. «¿Y si termino con esto?», preguntó Kate en voz baja. «¿Y si corto todos los lazos con Marcus? Hacer una declaración pública sobre seguir adelante con mi vida». Su abogado levantó la vista de los papeles con interés. «Eso sin duda ayudaría con el caso de custodia», admitió. «Demuéstrale al tribunal que priorizas la estabilidad de Lily sobre tus relaciones personales». Kate asintió lentamente, sintiendo que algo en su pecho se rompía como el hielo sobre el agua. Había construido toda su carrera tomando decisiones difíciles que beneficiaban al bien común. Esta era solo otra decisión empresarial, se dijo a sí misma, solo otro sacrificio en aras de ganar. Pero incluso mientras comenzaba a dictar el comunicado de prensa que pondría fin a lo que ella y Marcus habían construido juntos, Kate sabía que estaba perdiendo algo que no se podía medir con precios de acciones ni acuerdos de custodia. Estaba perdiendo la primera conexión genuina que había sentido en años. La primera persona que había visto más allá de su dinero y poder para encontrar algo que valiera la pena amar. Estaba perdiendo al hombre que le enseñó a su hija a hacer burbujas y la ayudó a recordar lo que se sentía reír sin calcular. Marcus recibió la noticia a través de la maestra de Emma, quien había visto el comunicado de prensa durante su hora de almuerzo. Catherine Morrison había emitido un comunicado explicando que su relación con un residente de Millbrook había sido un breve lapsus de juicio durante un periodo difícil y que estaba completamente centrada en el bienestar de su hija y sus responsabilidades profesionales. La maestra transmitió esta información con la cuidadosa neutralidad de quien no quería involucrarse, pero sentía que Marcus merecía saberlo. Le dio las gracias cortésmente y se fue a casa a explicarle a Emma por qué Kate y Lily ya no la visitarían. Esa noche, Marcus se sentó en el pequeño porche de su caravana, sosteniendo la botella de plástico que lo había empezado todo. Destapó el frasco y vertió la solución de burbujas en el suelo, viéndola desaparecer en la tierra como lágrimas incontenibles. Kate había tomado su decisión, y él no podía culparla por ello. Tenía responsabilidades y presiones. No podía entender una vida que se regía por reglas que nunca había aprendido. Solo era un conserje de un pequeño pueblo. En Pensilvania. Era Catherine Morrison, una multimillonaria directora ejecutiva. Las matemáticas nunca les habían favorecido. A 3 estados de distancia, Kate estaba en la habitación de su hija, observando a Lily dormir con la varita de burbujas de plástico apretada en su pequeño puño. La pequeña lloró hasta la extenuación al enterarse de que no volverían a Millbrook, de que no volverían a ver a Marcus ni a Emma. «Pero es nuestro amigo», sollozó Lily. «Hace que el miedo desaparezca». Kate no tenía respuesta para eso, ninguna explicación que tuviera sentido para una niña de 7 años que solo entendía que las personas que le importaban estaban desapareciendo de su vida otra vez. La llamada llegó a las 2:17 de la mañana, sacudiéndola del sueño intranquilo que se había convertido en su norma desde que dejó Millbrook.
La voz de Lily, baja y aterrorizada, resonó por el ático. Mami, no te encuentro. Kate se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que su hija no estaba en su cama. El sistema de seguridad mostró que Lily, de alguna manera, había burlado los seguros para niños y había llegado a la escalera del edificio, 17 pisos más arriba, en medio de un ataque de pánico que le había provocado sonambulismo. Para cuando la seguridad del edificio encontró a Lily, estaba acurrucada en un rincón de la escalera de emergencia, sollozando y llamando a Marcus. «Quiero al hombre burbuja», repetía entre lágrimas. «Quiero ir a casa con el hombre burbuja». Kate abrazó a su hija en la fría escalera de hormigón, ambas temblando por diferentes razones, y se dio cuenta de que toda su riqueza y poder no significaban nada si no podía mantener a su hija a salvo de los demonios de su propia mente. La audiencia de custodia era en 3 días, y Lily se estaba desmoronando. «Ha estado en regresión desde que cortaste el contacto con tu amiga en Millbrook», explicó la doctora. Sarah Chen. Durante su sesión de terapia de emergencia a la mañana siguiente, Kate se sentó en el costoso sillón de cuero que había ocupado docenas de veces. Pero hoy, la familiar oficina se sentía como un sala del tribunal donde la juzgaban por el bienestar de su hija. Los niños con trastornos de ansiedad suelen apegarse a personas o rutinas específicas que les brindan seguridad. Cuando esos vínculos se cortan abruptamente, puede desencadenar precisamente este tipo de regresión conductual. Kate se miró las manos. Esos dedos impecables que podían firmar acuerdos millonarios, pero no calmar las pesadillas de su hija. La audiencia de custodia. «Es en 2 días», dijo en voz baja. «Si los abogados de Richard se enteran de lo de anoche». La doctora Chen se inclinó hacia adelante con una expresión compasiva pero directa. «Kate, estás tan concentrada en ganar la batalla legal que estás perdiendo de vista lo que realmente es mejor para Lily. Esa niña formó un vínculo sano con alguien que la hacía sentir segura. Quitarle eso para proteger tu imagen pública no la está ayudando a sanar». La verdad golpeó a Kate como un balde de agua fría. Había tenido tanto miedo de perder a Lily por la disputa de custodia de Richard que había estado dispuesta a sacrificar el bienestar real de su hija por una apariencia de estabilidad. Había elegido el comunicado de prensa por encima de la felicidad de su hija, había elegido el control de daños corporativo por encima de una verdadera sanación. La ironía era amarga como una medicina. Al intentar demostrar que era una buena madre, había tomado las decisiones que tomaría una mala madre. Mientras tanto, Marcus descubría que el desempleo en un pueblo pequeño conllevaba una humillación especial. Se había corrido la voz sobre su conexión con Catherine Morrison, y de repente sus antiguos amigos lo trataban como si hubiera traicionado la solidaridad de la clase trabajadora al involucrarse con una multimillonaria. Las entrevistas de trabajo terminaban abruptamente cuando los posibles empleadores reconocían su nombre en la cobertura periodística. «Buscamos a alguien con un perfil bajo» se convirtió en la forma educada de decir, «no queremos el drama que conlleva contratarte». Emma también tenía dificultades, lidiando con compañeros de clase que murmuraban sobre la famosa novia de su padre y profesores que la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Se había encariñado con Lily durante su breve amistad, y la repentina desaparición de Kate y Lily de sus vidas se sintió como otro abandono en una vida joven que ya había sufrido demasiadas pérdidas. «¿Están muertas como mamá?», preguntó Emma una noche, con su lógica de niña de 9 años intentando entender por qué la gente que se preocupaba por ellas simplemente desaparecía. «No, cariño», le aseguró Marcus, atrayendo a Emma hacia sí en su desgastado sofá. «A veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido para los niños. Pero Kate y Lily están vivas y a salvo, simplemente viviendo sus propias vidas en otro lugar». Emma lo pensó un momento y luego miró a su padre con la franqueza penetrante que poseen los niños. «¿Los extrañas?». Marcus sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo hago». Emma asintió solemnemente. «Yo también. Creo que probablemente ellos también nos extrañan». La carta llegó un jueves,
entregada en mano por un mensajero que parecía totalmente fuera de lugar en su parque de caravanas. Emma la encontró deslizada por debajo de la puerta al llegar a casa del colegio. Un sobrecolor crema con la inconfundible letra de Kate. Dentro, Marcus encontró un cheque que cubriría el alquiler de 6 meses y una nota que le hizo temblar las manos al leerla. Lo siento por todo. Te merecías honestidad desde el principio. Por favor, no devuelvas esto. No es caridad. Es una disculpa. Nos diste algo que el dinero no puede comprar. Marcus miró el cheque un buen rato, sintiendo como el peso de la culpa de Kate se convertía en papel y tinta. Intentaba resolver sus problemas de la única manera que sabía, con un dinero que para ella no significaba nada, pero para ellos todo. Era un gesto generoso envuelto en la misma mentalidad que había creado la distancia entre ellos en primer lugar. La suposición de que sus dificultades económicas eran el verdadero problema, que el dinero podía compensar de alguna manera la confianza rota y los corazones heridos. Aún sostenía la carta cuando Emma llegó temprano de la escuela, con lágrimas en los ojos y un rasguño sangriento en la rodilla por la caída que había sufrido al huir de un grupo de niños mayores que se burlaban de ella por la novia rica de papá. Marcus se arrodilló para limpiarle la herida mientras ella sollozaba contando la historia de la crueldad en el patio de recreo y las políticas sociales de hace 8 años que la habían convertido en un blanco. Les dije que Kate ya no era tu novia. Emma y Po. Pero de todas formas dijeron cosas malas sobre ti. Mientras Marcus vendaba la rodilla de su hija y la escuchaba enumerar las crueldades casuales que los niños podían infligirse entre sí, sintió que algo se endurecía en su pecho. El dinero de Kate no arreglaría esto. Su carta de disculpa no borraría los susurros que seguían a Emma por los pasillos del colegio. Sus buenas intenciones, envueltas en culpa y entregadas por mensajero, no podían reparar el daño que su breve romance había causado a la vida tranquila que él había construido para su hija. Estaban mejor sin Catherine Morrison y su complicado mundo de riqueza y escándalo. Pero esa noche, tarde, después de que Emma se durmiera aferrada a la grulla de papel que Lily le había hecho, Marcus se encontró de pie en su pequeña cocina, sosteniendo la carta de Kate y recordando el sonido de su risa en el restaurante de Dolly. Recordó cómo había escuchado a Emma explicarle sus deberes con genuino interés, la atención minuciosa que había prestado a las necesidades de Lily durante sus ataques de pánico. Sobre todo, recordaba a la mujer que se había sentado en esa biblioteca y había admitido haber mentido. Porque quería ser normal. Quería ser alguien a quien amar por sí misma y no por su cuenta bancaria. Quizás había cometido errores. Quizás ambos los habían cometido. Pero la mujer que había escrito esa carta, que se había tragado su orgullo para disculparse y ofrecerle una ayuda que sabía que él probablemente no aceptaría, valía la pena extrañarla. Aunque nunca pudieran volver a lo que habían compartido brevemente, aunque la distancia entre sus mundos fuera demasiado grande para salvarla, Marcus no podía odiar a Catherine Morrison. Solo podía esperar que en algún lugar de Filadelfia, en su ático, con vistas a la ciudad, ella encontrara la manera de ser feliz sin él. La audiencia de custodia estaba programada para el viernes por la mañana, pero el jueves por la noche recibió una llamada que lo cambió todo. Lily había desaparecido de su ático, burlando de alguna manera el sistema de seguridad y al portero, quien había recibido instrucciones explícitas de estar atento a cualquier comportamiento inusual. Kate descubrió la ausencia de su hija a medianoche, cuando fue a verla antes de acostarse. Solo encontró una habitación vacía y una ventana abierta que daba a la escalera de incendios del edificio. La policía encontró a Lily 3 horas después, 17 pisos más abajo y a 5 manzanas de distancia, sentada en un banco de la estación de autobuses con su mochila llena de frascos de solución para burbujas que había comprado con su paga. «Voy a encontrar a Marcus», les dijo a los agentes entre lágrimas. «Él sabe cómo calmar el miedo». La pequeña había logrado recorrer las calles de Filadelfia en plena noche, guiada por la lógica de una niña de 7 años que decía: si su madre no pudo curar su mente rota, tal vez el hombre de las burbujas sí. Kate llegó a la comisaría, todavía en pijama,
con el pelo sin cepillar y la cara cubierta de lágrimas que brotaron en el momento en que se dio cuenta de que Lily se había ido. Encontró a su hija envuelta en una chaqueta de policía, aún agarrando una botella de plástico de solución para burbujas, y preguntando cuándo llegaría el autobús a Millbrook. «Mami, tengo que ir a ver a Marcus», explicó Lily con la paciencia decidida de una niña que lo ha pensado detenidamente. «Tengo el cerebro roto otra vez, y él es el único que sabe cómo arreglarlo». Sentada en esa estéril comisaría a las 4 de la mañana, abrazando a su hija, que lo había arriesgado todo para encontrar a la única persona que la hacía sentir segura, Kate finalmente comprendió lo que había perdido al elegir las relaciones públicas por encima de la verdad personal. Había sacrificado la sanación de su hija por la aprobación de desconocidos que nunca la amarían como ella. Había dejado que abogados y miembros de la junta directiva dictaran las decisiones de su corazón y casi pierde a su hija en el proceso. «Agente, necesito hacer una llamada», dijo Kate en voz baja, con voz firme, a pesar de las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. La policía que llevaba el caso de Lily parecía escéptica. «Señora, son las 4 de la mañana». Kate esbozó una leve sonrisa, la primera expresión sincera que mostraba en semanas. «Sé exactamente qué hora es y sé exactamente a quién tengo que llamar». El teléfono de Marcus sonó a las 4:15, sacándolo del sueño ligero que había sido su norma desde que perdió el trabajo. Emma se movió en la habitación contigua, pero no despertó mientras buscaba a tientas el dispositivo, esperando malas noticias a esa hora. La voz de Kate, temblorosa y agotada, atravesó sus defensas. «Marcus, siento llamar tan tarde, pero Lily se escapó. Ya está a salvo, pero intentaba llegar a ti», dijo. «Eres el único que puede curar su cerebro roto». Las palabras impactaron a Marcus como un golpe físico. Podía imaginar a Lily, pequeña y decidida, intentando navegar en un mundo adulto para encontrar la seguridad que había perdido cuando sus familias se separaron. «¿Está bien?», preguntó, mientras toda su ira hacia Kate se evaporaba ante la preocupación por la niña que, de alguna manera, se había apropiado de un pedazo de su corazón. «Está bien físicamente», respondió Kate, con la voz llena de lágrimas. «Pero Marcus, ella no está bien aquí dentro». Se dio un golpecito en el pecho, aunque él no pudo ver el gesto. «Y yo tampoco». «¿Dónde estás?», preguntó Marcus, ya buscando su ropa con la mano libre. Kate le dio la dirección de la comisaría, pero dudó antes de volver a hablar. «No tienes que venir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero si pudieras hablar con ella por teléfono, quizás decirle que todo va a estar bien». Marcus ya se estaba poniendo los zapatos. «Kate, estaré allí en 1 hora. Solo manténla tranquila hasta que llegue», y el viaje a Filadelfia se sentía interminable. La vieja camioneta de Marcus luchaba por mantener la velocidad de la autopista, mientras su mente repasaba todo lo que podía salir mal. Emma se había despertado cuando él la besó al despedirse, y tuvo que explicarle en voz baja por qué se iba en mitad de la noche a ayudar a la niña y a su madre, que habían desaparecido de sus vidas. «Tráelas a casa, papá», había dicho Emma con la sabiduría de una niña de 9 años. «Pertenecen a nosotros». Kate paseaba de un lado a otro en la sala de espera de la comisaría cuando Marcus se había puesto el pijama bajo un abrigo apresuradamente, con el pelo despeinado y la cara sin maquillaje. No se parecía en nada a la refinada directora ejecutiva que había acaparado los titulares de los negocios, como una madre aterrorizada que casi pierde a su hijo. Cuando vio a Marcus entrar por la puerta, perdió la compostura por completo. «Gracias por venir», susurró, con la voz entrecortada. Marcus no lo dudó. Cruzó la sala de espera y abrazó a Kate, sintiéndola sollozar contra su pecho con el alivio, el cansancio y la culpa que llevaba semanas acumulándose. «No pasa nada», murmuró contra su pelo, las mismas palabras que había usado para consolar a Emma después de sus pesadillas. «Vamos a resolver esto». Kate se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había descontrolado desde el momento en que había elegido su imagen pública por encima de su verdad privada.
Papá Marcus. La voz de Lily resonó por toda la comisaría al verlo por la ventana de la oficina. La niña corrió hacia él con el mismo entusiasmo que había mostrado por sus burbujas, arrojándose a sus brazos con total seguridad. Marcus se arrodilló para abrazarla, sintiendo como su corazón se rompía y sanaba al mismo tiempo mientras ella le rodeaba el cuello con sus pequeños brazos. Sabía que vendrías, dijo con la absoluta seguridad de una niña, que nunca dudó de que la gente buena cumplía sus promesas. Siempre vendré cuando me necesites, prometió Marcus, sintiendo cada palabra a pesar de las complicaciones que los rodeaban. Miró por encima de la cabeza de Lily para encontrarse con los ojos de Kate, viendo esperanza, miedo y amor, todo entrelazado en su expresión. Pasara lo que pasara después, fueran cuales fueran las batallas legales o las tormentas mediáticas que se avecinaban, este momento era real. Valía la pena luchar por esta conexión entre todos ellos. Ahora, ¿qué tal si los llevamos a casa? Pero mientras se preparaban para salir de la comisaría, el teléfono de Kate vibró con un mensaje de su abogado. Vio las noticias sobre la desaparición de Lily. El equipo de Richard está presentando los documentos de custodia de emergencia esta mañana. Necesitamos hablar inmediatamente. Kate miró fijamente el mensaje, sintiendo que los muros de su mundo cuidadosamente construido se cerraban de nuevo. Había encontrado el camino de regreso a Marcus, y Lily había encontrado su paz. Pero el sistema legal que regía sus vidas estaba a punto de destrozarlos de nuevo. Marcus vio la mirada en el rostro de Kate. Le quitó suavemente el teléfono de las manos, leyendo el mensaje que le había quitado todo el color de las mejillas. Oye, dijo en voz baja, levantándole la barbilla hasta que lo miró a los ojos. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Basta de huir. Basta de mentir. Basta de elegir las opiniones de los demás sobre lo que es mejor para nuestra familia. Kate sintió que algo se desbordaba en su pecho ante sus palabras. Algo que había estado tenso desde el momento en que decidió proteger su imagen pública en lugar de su felicidad privada. Nuestra familia, repitió, probando las palabras como una oración que había olvidado cómo decir. Marcus asintió, su mano suave, sobre su rostro mientras Lily dormitaba sobre su hombro, finalmente tranquila por primera vez. En semanas. Eso es lo que es esto, ¿verdad? Lioso, complicado y probablemente imposible, pero aún así familia. Kate besó su palma donde descansaba contra su mejilla, sintiendo el sabor salado de las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. Sí, susurró. Eso es exactamente. 6 meses después, Marcus estaba en la cocina del ático de Kate en Filadelfia, enseñando a Emma y Lily a hacer panqueques, mientras la luz del sábado por la mañana se filtraba a través de las ventanas que llegaban del suelo al techo. La batalla por la custodia había sido brutal pero breve, y terminó cuando la propia investigación de Richard sobre Marcus reveló que se trataba de un veterano militar condecorado que había tenido 3 trabajos para mantener a su hija tras la muerte de su esposa. El relato mediático había cambiado de la noche a la mañana, pasando del juicio cuestionable de un multimillonario a una inspiradora historia de amor, aunque tanto Marcus como Kate habían aprendido a ignorar los titulares por completo. Kate salió de su oficina en casa con vaqueros y una de las viejas camisas de trabajo de Marcus, con el pelo recogido en una coleta despeinada que habría horrorizado a sus asesores de imagen. ¿Ha habido suerte con la fórmula de las burbujas?, preguntó, besando a Marcus en la mejilla mientras lo rodeaba para robar un trozo de tocino de la sartén. Había estado experimentando durante semanas, intentando recrear la solución de burbujas que lo había iniciado todo, pero con ingredientes que crearan burbujas más fuertes y duraderas para la fiesta de cumpleaños de Lily. Cada vez más cerca, admitió Marcus, sosteniendo una botella de líquido ligeramente turbio. Emma sugirió añadir glicerina, y creo que podría haber dado en el clavo. Kate sonrió mientras observaba a sus hijas trabajar juntas. Emma le mostraba pacientemente a Lily cómo dar la vuelta a los panqueques sin que volaran por la cocina. La diferencia de 8 años se había desvanecido con el paso de los meses,
reemplazada por la relajada camaradería de hermanas que se habían elegido mutuamente en lugar de simplemente compartir la genética. El ático se había transformado con el paso de los meses. Los toques prácticos de Marcus suavizaban acá. La estética corporativa estéril de Ate. Las obras de arte de Emma cubrían el refrigerador. Los libros de Lily llenaban los estantes que antes estaban vacíos, y el comedor formal se había convertido en una zona de juegos familiar, con la máquina recreativa vintage de Marcus cuidadosamente restaurada. Kate había sorprendido a la junta directiva al anunciar que se retiraba de las operaciones diarias para centrarse en iniciativas estratégicas y tiempo en familia, la frase corporativa que define la elección de la felicidad en lugar del crecimiento trimestral infinito. La señora Morrison llamó, anunció Kate, sentándose en la barra de desayuno con su café. Quiere saber si consideraría aceptar el puesto de gerente de instalaciones en el nuevo centro comunitario Morrison. Marcus hizo una pausa mientras volteaba panqueques. La madre de Kate se había mostrado inicialmente escéptica sobre la relación de su hija con un obrero, pero la discreta competencia de Marcus y su evidente devoción tanto por Kate como por Lily la habían convencido por completo. La oferta de trabajo era su forma de reconocer que Marcus pertenecía a su familia, no como un caso de caridad, sino como un socio igualitario. Es una buena oportunidad, dijo Marcus con cautela, aunque Kate podía percibir la emoción que intentaba ocultar. El centro comunitario era su tipo de proyecto, un lugar donde familias como la suya podían acceder a recursos y programas que normalmente estaban reservados para barrios más ricos. Gestionar sus operaciones significaría un trabajo estable, buenos beneficios y la oportunidad de ayudar a niños que le recordaban a Emma en su momento más vulnerable. ¿Qué opinas?, preguntó Kate, aunque ya conocía su respuesta por el brillo de sus ojos al hablar del proyecto. Creo, dijo Marcus, atrayendo a Kate hacia sí con un brazo mientras mantenía la otra mano en la espátula para panqueques, que algunos trabajos valen la pena incluso cuando te los ofrece la madre de tu novia. Kate rió, una risa alegre y desenfadada en la cocina matutina. ¿Novia? ¿Eso soy? Marcus fingió considerarlo seriamente. Bueno, vives conmigo. Ayuda a criar a mi hija y déjame experimentar con fórmulas para hacer burbujas en tu costosa cocina. Diría que sí. Lily apareció junto a Marcus, tras haber dejado de preparar panqueques para investigar la última tanda de burbujas. ¿Podemos probarlo ahora?, preguntó con la impaciencia de una niña de 7 años a la que le han prometido burbujas durante 20 minutos. Marcus le entregó la varita experimental, observándola mientras la sumergía con cuidado en la solución y soplaba suavemente. Surgió un chorro de burbujas perfectas, más grandes e iridiscentes que cualquier otra que hubieran logrado antes, flotando perezosamente por la cocina como pequeños milagros. Está funcionando, vitoreó Emma desde la estufa, dejando sus panqueques para hacer sus propias burbujas. Pronto la cocina se llenó de esferas flotantes de jabón y luz. Las niñas se reían mientras intentaban atraparlas antes de que explotaran. Kate vio a su hija perseguir burbujas por toda la casa. Ni rastro de ansiedad ni miedo en su rostro, solo pura alegría y la seguridad de saber que la querían y estaban a salvo. Marcus encontró el frasco original de burbujas en un cajón de la cocina, el que había llevado consigo durante 3 años y que casi tiró la noche en que Kate emitió su comunicado de prensa. Lo había guardado como recordatorio de algo hermoso que se había perdido. Pero ahora se sentía como un símbolo de algo encontrado. ¿Sabes de qué me di cuenta?, le dijo a Kate mientras veían jugar a sus hijas. La magia nunca estuvo en la solución de burbujas. Estaba en compartir algo hermoso con la gente que amas. Kate se apoyó en el pecho de Marcus, sintiendo sus brazos alrededor de su cintura mientras las burbujas flotaban junto a las ventanas a 17 pisos sobre la ciudad. Te amo, dijo simplemente, las palabras que había temido pronunciar durante meses, finalmente encontrando su voz. Marcus presionó sus labios contra la coronilla de ella, aspirando el aroma de su champú mezclado con solución de burbujas y masa para panqueques. Yo también te amo, murmuró. A todos ustedes.
Toda esta hermosa e imposible familia que hemos construido. Papá Marcus, llamó Lily desde el otro lado de la cocina, tras haberse autoproclamado la creadora oficial de su peculiar hogar. Me enseñarás a hacer burbujas con forma de corazón para mi fiesta de cumpleaños. Marcus sonrió, recordando la primera vez que sopló burbujas para una niña asustada en el pasillo del colegio. Claro, cariño. Pero primero, termina tus panqueques. Los artistas necesitan energía para su trabajo. Reunidos alrededor de la mesa del desayuno, que Kate nunca había usado antes de que Marcus se mudara, Emma charlaba sobre su proyecto de ciencias mientras Lily planeaba elaborados arreglos de burbujas para su próxima fiesta. Kate sintió una satisfacción que nunca creyó posible. Su teléfono permanecía en silencio sobre la encimera. Sin correos urgentes ni reuniones de la junta directiva que exigieran su atención. Su agenda estaba deliberadamente ligera, llena de partidos de fútbol, reuniones de padres y maestros y cenas familiares que importaban más que cualquier fusión corporativa. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marcus, notando la sonrisa distante de Kate mientras cortaba distraídamente los panqueques de Lily en cuadrados perfectos. Kate miró a su alrededor. Y la mesa con su familia elegida. Esas personas que le habían enseñado que el amor no era una transacción ni un acuerdo comercial, sino algo tan simple y mágico como burbujas flotando bajo la luz del sol matutino. Estoy pensando, dijo, que a veces las mejores inversiones son aquellas a las que no se les puede poner precio. Marcus extendió la mano por encima de la mesa para apretarle la mano, con los dedos aún ligeramente pegajosos por la masa de panqueques y la solución para burbujas. Hablando de inversiones, dijo con fingida seriedad, he estado pensando en proponer una fusión. Kate arqueó una ceja, volviendo a su modo corporativo por un momento. ¿En serio? ¿Qué clase de fusión?, sonrió Marcus, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y colocándola junto a su taza de café. ¿El permanente? Integración total de activos, responsabilidades de gestión compartidas y un contrato vitalicio sin cláusula de rescisión. Emma y Lily estallaron en gritos de emoción mientras Kate miraba la caja del anillo, con las manos temblorosas al alcanzarla. Dentro había un sencillo diamante solitario, elegante, pero no ostentoso, el tipo de anillo que podría pertenecer a un director ejecutivo multimillonario o a la esposa de un conserje sin que nadie se pregunte de dónde venía. Marcus Thompson, dijo Kate, con la voz llena de lágrimas y risas. ¿Me estás pidiendo que me case contigo en términos de fusión corporativa? ¿Está funcionando?, preguntó Marcus, repentinamente nervioso, a pesar de meses de planear este momento. Kate se arrojó a sus brazos, casi tirando su café en el intento. Sí, rió contra su cuello. A la fusión, al matrimonio, al contrato vitalicio sin cláusula de rescisión. Sí a todo. Las chicas vitorearon y aplaudieron. Emma empezó inmediatamente a planificar los detalles de la boda, mientras que Lily anunció que quería ser la encargada oficial de hacer burbujas en la ceremonia. Más tarde esa noche, después de que las chicas se durmieran exhaustas tras un día de celebración y fabricación de burbujas, Marcus y Kate se sentaron en el balcón del ático con vistas a las luces de Filadelfia. Kate llevaba su anillo de compromiso y el viejo suéter de Marcus, con los pies descalzos metidos bajo su muslo mientras compartían una botella de vino y veían cómo el mundo seguía girando bajo sus pies. ¿Algo de lo que se arrepienta?, preguntó Marcus, medio en broma, mientras pensaba en todo lo que Kate estaba renunciando para construir esta vida con él. Kate consideró la pregunta seriamente, mirando la ciudad que había sido su reino antes de aprender la diferencia entre el poder y la felicidad. Lamento las mentiras, dijo finalmente. Lamento el tiempo que perdimos porque tenía demasiado miedo de confiarte la verdad. Pero elegir tú, eligiendo a esta familia, eligiendo el amor por encima de todo, sin ningún arrepentimiento. Ella se giró en sus brazos, sus ojos verdes reflejando las luces de la ciudad como estrellas. ¿Y tú? ¿Alguna duda sobre casarte en medio de todo este caos?
Marcus miró a través de las puertas de cristal de su casa, donde los deberes de matemáticas de Emma estaban esparcidos por la antigua mesa de comedor de Kate, y los proyectos de arte de Lily cubrían cada superficie disponible. No se parecía en nada a la vida tranquila y cuidadosa que había construido en su caravana. Pero era más plena, rica y hermosa que cualquier cosa que se hubiera atrevido a soñar. Mi único arrepentimiento, dijo, besando a Kate suavemente en el aire nocturno, es que nos haya llevado tanto tiempo encontrarnos. Mientras estaban sentados juntos en el balcón, observando las burbujas de los experimentos vespertinos de Lily, que aún flotaban de vez en cuando junto a las ventanas, Marcus sacó su teléfono y buscó una foto que Emma había tomado antes. Los mostraba a los cuatro en la cocina, cubiertos de harina y espuma de jabón, riendo mientras las burbujas flotaban a su alrededor como bendiciones. ¿Sabes qué quiero hacer con esta foto?, le preguntó a Kate. Ella negó con la cabeza, curiosa. Quiero enmarcarla y ponerla en el centro comunitario, justo en el vestíbulo principal, donde todas las familias puedan verla. ¿Por qué?, preguntó Kate, aunque ya sospechaba que sabía la respuesta. Marcus sonrió, con esa misma expresión dulce de la que se había enamorado en un restaurante de pueblo hacía meses. Porque a veces la gente necesita ver que la felicidad no tiene precio. Que el amor es diferente para cada familia, pero siempre vale la pena luchar por él. Que la hija de un conserje y la hija de un multimillonario pueden ser hermanas. Que una mujer que dirige empresas puede encontrar su hogar con un hombre que arregla cosas. Kate lo besó entonces, saboreando el vino, la satisfacción y la promesa de todos sus mañanas. Cuando finalmente se separaron, ella notó una burbuja flotando junto al balcón, sobreviviendo de alguna manera a los experimentos de la tarde para encontrarlas en la oscuridad. La vieron elevarse en el cielo nocturno hasta desaparecer entre las estrellas, llevándose consigo todos sus deseos para el futuro. Te quiero, Marcus Thompson, susurró Kate contra sus labios. Gracias por enseñarme que la mejor magia ocurre cuando haces burbujas con amor. Marcus la abrazó, pensando en la niña asustada que había conocido en el pasillo de la escuela y en la mujer increíble a la que lo había guiado. Yo también te quiero. Catherine Morrison. Gracias por enseñarme que algunas inversiones realmente no tienen precio. Por la mañana, empezarían a planear una boda que aparecería en revistas de negocios y periódicos locales. Marcus aceptaría el puesto en el centro comunitario y Kate continuaría la reestructuración de su empresa para priorizar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Emma ayudaría a Lily a prepararse para su primera feria de ciencias escolar, y Lily le enseñaría a Emma técnicas avanzadas de origami que había aprendido en arteterapia. Su vida estaría llena de desafíos y complicaciones, atención mediática y dinámicas familiares que requerían una gestión cuidadosa. Pero esa noche eran simplemente una familia sentada junta en la oscuridad, rodeada de las luces de la ciudad y la magia persistente de las pompas de jabón, demostrando que a veces las historias de amor más extraordinarias comienzan con los actos de bondad más comunes. A veces, un conserje con una botella de plástico llena de solución para pompas puede salvar más que la tarde de un niño asustado. A veces puede salvar el futuro de toda una familia, una burbuja perfecta a la vez.